Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy tenemos un programa preparado sobre la economía electoral. ¿Cuáles son los cambios que ya se vienen? Sabemos que falta muy poco para las elecciones y hay que ver si podemos creer en los economistas que están en campaña. Ya se está hablando de un país dividido. Algunos hablan de los cambios graduales y otros que ya se empezaron a animar que se necesita algo de un poco más de shock. Que vamos a ver qué es lo que viene para que vos estés preparado en tu casa a qué decisiones tenés que tomar con tu dinero. Y para eso nos va a estar acompañando hoy el economista Fausto Espotorno de Orlando Ferreres y Asociados. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Eugenio Bruno, también abogado especialista en todo lo que tenga que ver con deuda soberana, para saber si en este momento Argentina puede arreglar con los fondos buitre, o mejor dicho, el próximo gobierno la va a tener tan fácil, va a poder arreglar, tiene que arreglar, van a llegar los dólares que necesita la economía. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, y nos metemos de lleno. La pregunta acá inicial es, ¿cuál es la economía que viene? ¿Qué es lo que va a pasar ahora inmediato? ¿Puede haber un cambio luego de las elecciones, por ejemplo, de octubre, que cambie algo inmediatamente y nos encontremos por ahí con una mala noticia? Fausto, ¿qué piensas? Creo que va a haber un cambio. No sé si en octubre o noviembre o diciembre o en enero. Pero ¿Vos no ves nada así inmediato que pueda pasar? No, creo que lo más inmediato que puede pasar es digamos, que ejecute el gobierno alguna política para salir de cepo. El nuevo gobierno, ¿no? Ahora, eso, que se anticipe a tomar la posición. O que los mercados mismos anticipen a la salida del cepo. Si Macri dijo, por ejemplo, que salía del cepo el primer día. Ponele que gana Macri en octubre Bueno, el que tiene los pesos ahora no va a esperar a que Macri salga del cepo, va a empezar a ejecutar sus oposiciones ahora, ¿no? Claro, va a vender los dólares antes de que baje. Va a comprar los dólares, vender los pesos, se va a sacar los pesos encima. De hecho, creo que ya va a empezar a pasar. De hecho, cuando uno mira los valores de algunos bonos en dólares, lo que está viendo es que están subiendo más que los bonos en pesos. Entonces, estamos viendo ahí ya operadores más grandes que les llevan tiempo hasta que se dolarizan pensando en esas cosas, ¿no? Pero entonces no ves así inmediato ningún cambio, por ejemplo, con el tema del dólar. No, yo creo que el nuevo gobierno lo va a hacer cuando suma, en diciembre o enero o febrero en algún momento. Pero que va a haber cambios, va a haber cambios. O sea, lo que se hizo en política económica este año se hizo para aguantar. Es un plan de aguantar. Es el plan aguantar, si querés. Pero no está pensado para sostener en el tiempo. Entonces, los desequilibrios que vos tenés fiscales, cambiarios, de precios relativos, de tarifas, eso se tiene que resolver. ¿No? Bueno, pero entonces lo que estás planteando, si fue a aguantar, quiere decir que no importa quién gane, va a haber un cambio. ¿Esto no se puede sostener? ¿No se puede aguantar 6 meses más? Sí. Si me decís qué medidas se te ocurren para aguantar, pero son medidas muy... Bueno, no, pero te digo, porque hoy el gran problema de la economía, sabemos, más allá que no crece hace varios años, el tema de la inflación, que hoy se está desacelerando, que tiene que ver mucho el tema del dólar oficial, si querés, planchado. Entonces algunos ya están hablando, bueno, el año que viene, si tocan el dólar oficial, automáticamente vamos a tener más inflación. ¿Se puede hacer algo en ese sentido para que no desequilibre? Yo creo que es muy poco probable que el año que viene tengas menos inflación que este año, o igual. ¿Por qué? Porque si vos empezás a tocar casi todas las medidas que tenés que tomar para mejorar la economía, ya sea tocar el tipo de cambio, o liberar el cepo, ajustar tarifas, o algo ajustar tarifas, no te digo todo, pero algo. Eliminar ROEs y retenciones a la carne, a la leche, o sea, destrabar un poquito el mercado agropecuario para que pueda crecer. Todas esas medidas tienen impactos inflacionarios, no son neutras en materia inflacionaria. Entonces veo medio difícil que el año que viene la inflación sea más baja que la de este año. Perdón, Gastón, ¿pensás lo mismo el tema de la inflación? Sí, sin dudas, obviamente en la medida que haya una corrección cambiaria, el traslado a precios es evidente y esperable. La consulta que te quería hacer, Fausto, es, digamos, en esta discusión entre gradualismo y shock, teniendo en cuenta, claramente Scioli es pro gradualismo, Macri ha planteado, y su equipo económico, preferir las políticas de shock. ¿Cómo ves, cuál es tu posición y cómo ves la factibilidad política o la fortaleza política de Macri, teniendo en cuenta que si gana asume con minorías en ambas cámaras legislativas para implementar esas políticas de shock? Mira, lo que veo es que hay políticas que las puedes hacer de shock y hay otras que te va a costar mucho hacerlo de shock. Por ejemplo, salir del cepo cambiar de un solo golpe, como dice Macri, me parece posible. Tiene un impacto político negativo, obviamente. Las tarifas de servicios públicos, levantarlas, ponerlas en donde deberían estar, al precio que debería estar, de un solo golpe de shock, me parece mucho más improbable, porque los ajustes son muy, muy grandes. Nada se puede hacer, sí hay los sectores por ahí más importantes, pero lo que se puede ahorrar tampoco hace la diferencia.
En materia de tarifas, Exacto. y en materia de tarifas, no, es que los movimientos, los primeros movimientos son tan grandes, el retraso tarifario es tan enorme que tratar de hacerlo de shock es muy grande el impacto sobre la canasta de consumo de las personas, sobre las empresas, etcétera. Voy a dar algunos números para que tengan idea. Para explotar vaca muerta, el número que ha dicho el ministro Kicillof es que el gas debería costar $7.50 el millón de BTU. Hoy cada uno en su casa está pagando 70 centavos de dólar por millón de BTU. Fíjate que el aumento es de 1000% en dólares. O sea que si salís del cepo... Bien, pero en la medida también que no lo vayas ajustando, también la diferencia se va ampliando. Se va ampliando. Entonces, algún ajuste vas a hacer, pero no puedes hacerlo todo de un solo golpe porque el impacto sobre la canasta va a ser muy grande. Lo que creo es que probablemente el cepo trate de salir más de un solo golpe. En caso de Macri, por ahí Scioli lo hace más gradual. Massa, una cosa en el medio. Ahora, de las tarifas lo veo más gradual. Me parece que hacer todos los ajustes que tiene que hacer en un solo año, en una política de super shock, si querés decirlo, Sí. parece medio improbable políticamente, ¿no? Eugenio, te quiero preguntar con el tema de los famosos fondos buitre. ¿Hoy Argentina se puede endeudar sin llegar a un arreglo? ¿Podemos seguir como estamos? ¿Hasta cuándo podemos estirar la cuerda? ¿O es inminente un acuerdo si Argentina quiere, digamos, y necesita dólares? Bueno, ahí hay dos preguntas, obviamente. La primera es si Argentina puede tomar deuda en dólares en el exterior. La respuesta, en principio, es no. Con el actual contexto de falta de solución del problema de la deuda en default, no puede básicamente porque cualquier deuda emitida en el exterior sería embargable, los pagos serían embargables por la sentencia de pari passu de Griesa. De hecho, hubo un intento a principios de este año de colocar deuda en el exterior vía dos bancos de inversión internacionales. Si bien eso de por sí no está prohibido, pero tenés el riesgo de embargo. Tenés un riesgo muy grande. Además, Griesa sí tiene facultades para pedir a los bancos, antes de hacer la colocación, información sobre cómo se estructuraría la operación, y eso es un impedimento para que los bancos continúen adelante, y por lo tanto hoy en día no se puede. Incluso la emisión reciente, bueno, ya hace un tiempo, de los Bonar fue cuestionada. 24 está en discusión actualmente en cuanto a si fue deuda colocada en el exterior o fue solamente deuda local en dólares. Así que yo diría que en el actual contexto se puede utilizar un esquema parecido al Bonar 24, aunque eso está, pero está evitar, en discusión, digamos, vía Estados Unidos. Evitar Estados Unidos. Y después, bueno, lo otro, por supuesto, si se acuerda y si hay un acuerdo, Argentina pasaría a ser un país un poco más normal a nivel crediticio, ¿no? Bien, perdóname, Eugenio. Gastón, ¿cuántos dólares hoy tenemos en las reservas y cuántos dólares necesita la Argentina para funcionar y crecer al 4 o 5%? Mira, vos hoy dentro de las reservas tenés las reservas brutas, que son las que informa el Banco Central, que está apenas por encima de los 33.000 millones, pero si empezás a deducir el swap cambiario con China, los atrasos de pago de deuda, financiamiento del Banco de Francia, más o menos todos estos maquillajes contables de las reservas son 10.000 millones, es decir, en vez de 33.000 estás en 23.000. Obviamente la señal más clara de esto es que el gobierno sigue de alguna forma trabando el ingreso de importaciones porque es la variable de ajuste. Si uno piensa el año que viene, de hecho para este año, yo creo que para poder llegar, pero digamos, sin sobresaltos... Gastón, ¿cuántos dólares termina? Y también te abro también a vos, Fausto, también a todos. ¿Con cuántos dólares termina la Argentina este año en las reservas? ¿Por qué digo esto? Porque está el vencimiento del BODEN 2015, que algunos dicen que lo va a pagar todo, y para mí lo va a cambiar, obviamente, con otro bono, que son 6.500 millones de dólares. ¿Cuántos dólares termina la Argentina este año? Mira, si no logra, si tiene que pagar todo BODEN 15 de un solo golpe, más hay una deuda que tiene que pagar de la provincia de Buenos Aires y algunos vencimientos más, estarías terminando el año en 25.000, 26.000 millones. Que es sacar los 8.000 millones de dólares estos que vencen. Ahora, por ahí se intenta hacer algo con el BODEN 15. Hay que verlo eso, porque el BODEN 15 hay que ver qué tan atomizado está. Los institucionales... ¿Quiénes lo tienen? Porque vos un canje se lo puede hacer a un institucional. Pero yo creo que en Argentina hay pocos institucionales que se quedaron con el BODEN 15. Por cuestiones internas. Yo tenía el dato que te diría que el 95% eran institucionales. No, yo creo que no. No sé, Santiago Yulo o Juan Manuel Carnevale, que son del mercado de capitales, ¿tienen algún dato con respecto a eso? Mira, de hecho hubo un canje anterior, el gobierno planteó un canje que no fue aceptado por muchos. Para mí hay muchos que son tenedores individuales. Sí, hay muchos. Y de hecho, en esta última semana, el BODEN 2015
se ha recalentado mucho. Por eso cuando hablábamos de si va a modificarse la economía, de hecho se modificó un tipo de dólar, que es el dólar bolsa, en un 50 centavos aproximadamente. Es decir, yo creo y venimos hablando de que no va a pasar nada de acá hasta octubre, y sin embargo está pasando. Claro, un buen dato porque ahora se recalentó nuevamente el tema del blue, que venía planchado y ahora volvió otra vez a coquetear los 13 pesos. Ya la brecha no está 40 para abajo, sino ya están 42, 43 y sigue cambiando. Entonces, ¿el dólar paralelo puede volver a ampliarse la brecha o el gobierno realmente tiene contenida la estabilidad financiera con todos los mecanismos que estuvo instrumentando? Mira, el gobierno tiene financiado los dólares que necesita hasta octubre. Hasta ahí tiene todos los dólares cubiertos. Lo que pasa es que mantener el tipo de cambio paralelo implica plata. Estaba gastando, en términos anualizados, $6.000 millones de dólares el gobierno en mantener ese dólar paralelo. $6.000 millones de dólares que no tiene tanto, porque como... ¿Eso trae el dólar ahorro, lo decís? Es el dólar ahorro. El dólar ahorro es una forma de intervenir en el mercado cambiario. Ahora, vamos a ver esto. Si decimos que a medida que llega octubre la gente se empieza a dolarizar, es posible que mucha gente que ahora está usando el dólar ahorro para hacerse 1.000 pesos más, por ahí dice, no, mejor no me quedo con los dólares. Sí, pero... Está bien, espérame, le digo que vamos a ir al informe del dólar, lo que estuvo pasando en la City, y discutimos ahora a cuánto va a llegar el dólar oficial y el dólar paralelo. ¿Cuál es el verdadero valor del dólar? Con una batería de medidas, la dupla Kicillof-Vanoli logró achicar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo a un 40% y alejó las expectativas devaluatorias. ¿Qué pasará con el dólar en los próximos meses? ¿Cuáles son las medidas que se vienen? Para muchos especialistas, el dólar oficial cada vez está más barato. ¿Cuál es el verdadero valor de convergencia del dólar que tanto se habla en el mercado? En ¿Qué hacemos con los pesos? Te ayudamos a tomar la mejor decisión para tu dinero. Bueno, ahí vimos en el informe, el tema del dólar siempre preocupa y no sabemos a quién creer. Hoy el dólar oficial se habla que está barato. ¿A cuánto va a llegar el dólar oficial y a cuánto va a llegar el dólar paralelo? ¿Se le puede poner un valor? Hoy el dólar está barato, entonces quiere decir, ¿a cuánto lo voy a encontrar en enero del año 2016? Bueno, no sé quién va a ser el presidente y qué va a hacer, pero el oficial. Pero te diría, hoy el tipo de cambio de equilibrio que estimamos es teórico, es un cálculo teórico, no está basado en ninguna cosa rara, sino simplemente en teoría. Estaría en orden de 13,5, un poquito por arriba de lo que es el paralelo. Sí. Ahora, eso hay que ajustarlo por la inflación que se viene, etcétera, y llegarás a fin de año con un tipo de cambio. ¿Pero con la inflación que se viene o con la inflación que porque pasó? Eso es hoy. Entonces, a medida que avanza es la decir, inflación, hoy deberías tener un tipo de cambio de 13 pesos. De 13 pesos. Que si tenés más de un 30%... Claro, que es el tipo de cambio ajustado que tenías en el 2008, para tener una idea. En 2008-2009, el tipo de cambio de ese momento, llevado a hoy, es 13 pesos. Un poco más. Ahora, en los próximos meses tenés inflación. Además, teniendo en cuenta que los países con los que vos comercializás, que son... Sí, también devaluaron. Están devaluando todos. Europa, caso de Brasil, etcétera. Entonces, eso hace que tu tipo de cambio tienda a devaluarse más, tu tipo de cambio de equilibrio. Ahora, yo creo que el oficial no va a llegar a eso, va a estar... Probablemente el gobierno va a seguir manteniendo esta leve suba del tipo de cambio, llegando a 10 y algo a fin de año. Muy bien. Gastón, ¿cuál es tu valor de dólar? ¿Coincidís con Fausto? ¿Es hoy 13 pesos, 13,5 o es un poco menos? Sí, lo que pasa es que el valor del dólar depende de la dinámica de los precios. Entonces, en el contexto actual, sin una política antiinflacionaria, es un poco difícil ponerle un valor. Es decir, si uno pudiera sacarle una foto a los precios, congelarlos, el precio, yo coincido, quizás un poquito menos con la foto actual, un tipo de cambio de 12 que es retrotraerse quizás al periodo previo al cual tuviste la corrida, que fue el primer trimestre del 2011. Es decir, desde este lado creo que ese debería ser. El tema es cómo es la convergencia. Ahí el cepo juega un rol central, porque si vos no conseguís los dólares para poder aflojar el cepo, entrás en un problema circular. Por eso a mí me interesaba preguntarle a Eugenio qué opinaba, cuán factible era volver a colocar deuda domésticamente como se hizo con el Bonar, que cuando se hizo en abril fue medios a las apuradas, lo anunciaron el día anterior, 2 días cerraron la oferta. Si no hay chances que, incluso a partir del cambio del escenario político doméstico, Griesa no tenga una posición más rígida al respecto. Sí, eso Gastón, depende de si la oferta es en Argentina o si es en el exterior. No importa la ley aplicable a esos fines. O sea, una emisión bajo ley argentina en dólares
puede ser deuda extranjera y por lo tanto en fin, alcanzada por Griesa si la colocación es en el exterior. Lo que se está discutiendo incluso ahora en el mismo juzgado es si la colocación del Bonar 24 fue una colocación en el exterior o una colocación local. Eso todavía no está cerrado y va a depender de la prueba que tanto los demandantes, los fondos demandantes como el gobierno argentino presenten, y ahí se va a determinar si esa colocación, la de abril, fue local o externa. Si fue externa, tanto vos ves factible que haya nuevas hasta que se expida. Yo creo que puede haber nuevas. De hecho, estamos diciendo, para mí, con una parte del pago de los Bodén debería pagarse con una nueva emisión local. Ahí sí, yo creo que quizás eventualmente la colocación anterior pueda servir para mejorar algunos aspectos que a lo mejor están un poco dudosos en cuanto al origen. Perdón, a mí lo que no me cierra es, está todo bien, colocamos deudas, Argentina pide dólares de alguna manera. No es tan fácil lo que estamos diciendo. No, pero eso no está fácil. Pero el problema no es si puede pedir o no. El tema es cuánto necesita y cuánto va, si quieren, a recaudar. Porque Argentina, esto es lo que no se dice, que es, digamos, les pregunto a todos, ¿cuántos dólares necesita la Argentina? Este año 2015 ya está jugado, faltan 6 meses. Ya sabemos que la dinámica de reservas, la dinámica de la economía, ¿cuántos dólares pueden quedar en el peor escenario? 25.000 millones de dólares. Es un escenario negativo, más de 25. Espectacular. Ahora bien, para encarar lo que hoy la economía, para que vuelva a crecer, para que genere puestos de trabajo, ¿cuánto tiene que pedir Argentina? ¿20.000 millones de dólares? ¿15.000? Pues si pide 3.000 millones de dólares estamos en la misma. Mariano, a mí lo que me preocupa puntualmente es, todos los economistas, nosotros, todos tenemos un dólar de 13 pesos. ¿Cómo vamos a evitar que el argentino no salga corriendo al dólar ahorro? Si todos le estamos diciendo que vas a tener un 40% de ganancia. Digo... Y ustedes, Fausto decía, se puede hacer el cepo en un día. Es la puerta 12. Sino que algún economista me explique cómo pueden liberar el cepo y que con esta expectativa de los argentinos, más allá de la idiosincrasia que hay con el dólar, no salgan corriendo a comprarlo. Igual ahí tenés otro tema, que es el tema de vos te puedes endeudar, pero ¿qué haces con esa deuda? La deuda que se emitió se cubrió déficit fiscal. Y a mí, más allá del dólar, estas situaciones crean anomalías. Entonces vos, por ejemplo, estás subsidiando un dólar ahorro o estás subsidiando el turismo, que no tiene que ver con redistribución de riqueza, pero por el otro lado la macro se lleva puesto a la micro y eso no se ve. Porque yo en la calle a las empresas lo que veo es que no tienen materia prima y tienen la fábrica cerrada, echan gente, las cadenas de pago se alargaron y no hay inflación, pero un banco vas a descontar un cheque y te cobra un 30%. Entonces, se puede seguir esperando. El año pasado era esperemos a las elecciones. Este año 6 más. ¿Y las pymes cómo esperan? Estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Sí, aparte de otro tema, se habla de mayor inflación en el que viene. Hoy las paritarias sabemos que fueron para algunos bastante generosas, otros esperaban la verdad mucho menos, pero hay una caída del poder adquisitivo de la gente. El año que viene, con todos los problemas que tiene que afrontar la Argentina, con una inflación por ahí creciente porque se va a tocar el tipo de cambio, ¿cuáles van a ser las paritarias? ¿Cuánto va a aumentar el salario o cuánto debería subirse? Bueno, ese es un punto para mí clave que no se ha definido para nada en las elecciones, y es la verdad que Argentina tiene que hacer ajustes en materia económica, pero esos ajustes pueden dañar el tema del empleo. Entonces, al mismo tiempo, Argentina tiene que tener mucho cuidado, el próximo presidente, de generar algún programa para generar empleo en el corto plazo, porque si vos no atacás también el tema del empleo, tampoco vas a tener sostenibilidad política, ¿no? Que es lo que uno está buscando. Y en ese sentido yo creo que las paritarias son un paso secundario, es un punto secundario. Me preocupa más generar el empleo que las paritarias el año que viene, porque entre otras cosas tenés el problema de la actividad económica, que no está creciendo. De los últimos 6 años se crearon 1.800.000 puestos de trabajo formales. De ese 1.800.000 puestos de trabajo formales, 1.300.000 fueron en el sector público, 600.000 en el sector privado. O sea, solamente un tercio en el sector privado. Y en los últimos 2 años nada del sector privado. Está bien, pero igual algo para destacar que también es que los niveles de empleo, ya sé que no fueron creciendo, pero hoy, si uno toma la actividad económica, los niveles de empleo son buenos. Sí. Esto hay que destacar. Entonces, digamos, hoy también hay que decir que el próximo gobierno, no importa de qué partido, hoy va a encontrar la mejor situación económica desde que estamos en democracia. Es decir, la transición. Hoy la transición, más allá... Hoy, te digo, es mucho más fácil tomar este barco que lo que le tocaron los últimos ministros de Economía. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No estás de acuerdo con eso? ¿Por qué?
Me da la impresión que no, digamos, por lo que decían Este ustedes. escenario es mucho más complejo de lo que pudo A mí haber me tocado parece que año 2003 o lo mismo Alfonsín, o Bueno, hasta... el año 2003, digamos, los ¿Saben que perjuicios de la devaluación ocurrieron en la primera parte del año 2002, todo lo que fue la transición durante el 2003, ya Argentina estaba creciendo en ese año y estaba creciendo bastante fuerte. Me da la impresión que la situación del 99 era una situación obviamente muy distinta por la alta dolarización que tenía la economía. Me parece que Argentina hoy en día tiene una escasez en el sector externo de dólares muy marcada, con una distorsión de precios relativos internos pero si muy arregla grande. con los fondos buitres, ¿no se puede arreglar? ¿Cuánta plata es al final? ¿Son 5.500 millones de dólares o son los más de 20.000 millones de dólares que dice el gobierno? Son Porque más de 20.000 millones de dólares que dice el ¿Es gobierno. eso lo que hay que pagar? Eso sí se afecta. Depende cómo uno... Claro, bueno, hay varias cosas rápidamente, digamos. Depende el monto del reclamo por la tasa de interés que se aplica, y yo creo que hay que discutir la tasa de interés dentro de lo que es ese juicio, porque la tasa de interés que aplica Griesa es excesiva, incluso a nivel técnico legal de Estados Unidos no debería aplicarse la tasa del 9% de punitorio, sino que es una tasa más del 1% durante Claro, de los varios bonos americanos. años, exactamente, de un año encima, que es la tasa más baja. Pero ahí habrá una discusión de cuánto es lo que se debe, es más o menos en el margen, es mucha plata, serán 2 o 3 mil millones de dólares o 4 mil millones de dólares sobre el total de 25 mil. Está bien. Entonces, lo que te decía es, pues esto depende también de la rapidez con la cual uno acuerde. Uno tiene todo lo que es la deuda bajo ley de Nueva York, que es el 66% aproximadamente de la deuda en default, que eso te da, número más, número menos, entre 12 y 15 mil millones de dólares. Es un mérito. Está bien, pero en el Ese peor de es los casos el estamos hablando reclamo. no más de 4 puntos del PBI. Y lo que tenemos que Bueno, hablar también es cuál es el costo de no arreglar, porque... No, por supuesto. A ver, desde mi punto de vista, por eso, digamos, yo decía que la situación actual me parece que no es buena con respecto a la transición, y después a los fines del acuerdo, digamos, desde mi punto de vista, nosotros hemos trabajado en un plan integral que en fin, nada, lo hemos trabajado con algún banco y básicamente como abogados de los tenedores del 93% que entraron a los canjes. Pensamos que la situación, digo, es mucho mejor en un escenario de acuerdo que en este escenario actual. De hecho, uno pero ve los las buitres tasas. quieren negociar. ¿Es una cuestión de plata? ¿Es una cuestión política? Mirá, Yo voy con los 15 mil nosotros- millones de dólares. ¿Arreglamos y listo? Nosotros, como parte de, digamos, de lo que hicimos en su momento, en fin, hubo charlas así totalmente informales y desde ya extraoficiales, y más o menos tenemos una expectativa de cómo piensan, o una idea de cómo piensan. Incluso ellos mismos también lo han dicho, que están dispuestos a aceptar bonos de largo plazo. Incluso hablaron también de alguna quita. Me da la impresión que una quita es muy factible, habrá que ver Sí, ¿de de qué qué índole? porcentaje. ¿Del 25, del 30? Por supuesto, y además me da la impresión que hay que pagar sí o sí en bonos a largo plazo, pero eso implica automáticamente una baja en la tasa de interés que paga Argentina. En lugar de pagar Eso el sería 10, una ventaja. 11%, Hay una- Pará un pagás el segundito, 4 porque o 5%. antes de continuar, porque ahora nos vamos a meter realmente dónde hay que invertir con este nuevo escenario, y vamos a ir, te voy a ir metiendo los temas que van a seguir en el programa. Vamos a estar hablando de las trampas del pozo. ¿Qué es esto? Habrás visto edificios que están por construir, digamos, los famosos fideicomisos inmobiliarios. Te vamos a contar qué es lo que tenés que mirar antes de invertir, porque la gente ve un determinado lugar, un determinado emprendimiento, pone el dinero y no sabe a quién le está confiando el dinero. Te vamos a contar qué es lo que tenés que mirar, la letra chica, el contrato, para que no seas engañado con ese proyecto. Pero antes que eso, sigamos con el tema de economía y miremos el informe de las reservas. Las reservas que posee el Banco Central son un indicador de solvencia para cualquier país o gobierno, luego del récord de 52.700 millones de dólares en enero de 2011, en la actualidad ascienden a menos de 35.000 millones de dólares. ¿Son suficientes las reservas que tiene el Banco Central para enfrentar los pagos de deuda y respaldar la circulación de los pesos? En ¿Qué hacemos con los pesos? Te explicamos por qué las reservas son tan importantes para el futuro de todos los argentinos.
Muy bien, el dolor de las reservas que la va a tener que asumir el próximo gobierno. ¿Estás cansado de invertir siempre lo mismo, del plazo fijo, del dólar? ¿Estás cansado de todas las mismas alternativas? Mirá este consejo de la gente de invertirenbienes.com. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probá otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. Ingresá a invertirenbienes.com y mirá todos los fondos comunes de inversión que tienen para que vos puedas hacer rendir mejor tus ahorros. Invertirenbienes.com. Bueno, miramos recién el tema del informe de las reservas, que para mí sigo pensando que es el gran tema. Si tenemos dólares, todo se resuelve, después veremos qué cambios se van a hacer, qué cambios no se van a hacer, y sin dólares se complica todo. Sí. Yo creo que, ¿cuánto tiempo tiene el próximo gobierno si no consigue los dólares que necesita mínimamente? Y, a ver, yo creo que el próximo gobierno, en el peor escenario, puede hacer lo mismo que este año, tratar de encontrar una medida para conseguir dólares y le puede durar un año más, pero no mucho más. Viste, generoso, un año. Y lo que pasa es que ha tenido mucha imaginación. El acuerdo con los holdouts va a llevar eso. Eso es un dato. ¿No es inmediato? No. ¿Y no deberían estar negociando ya los candidatos? No sé eso. ¿No tenés información de eso? No. ¿Qué decir? Bueno, eso es un dato. ¿Un año mínimo? No sé, un año, digamos, en el entorno de un año, digamos, hasta digamos, lo que es el cierre de la operación y poder emitir eventualmente, si es que fuera con bonos, ¿no? Yo digo, en el entorno de un año pueden ser 3 meses menos de un año, o pueden ser 3 meses más, incluso puede llegar a ser 2 años. O sea, depende mucho de cómo sea la negociación, depende mucho de cómo sean las posturas. Y que se quiera mostrar también políticamente, también, ¿no? Bueno, es lo mismo arreglar rápido que recordemos que hace falta una nueva ley del Congreso para ofrecer algo mejor. Actualmente no hay un mecanismo legislativo que permita una negociación en mejores condiciones que los canjes de 2005 y 2010. Sí. Y después, si el gobierno nuevo, que para mí, digamos, debería, en caso de buscar una solución, debería intentar con bonos nuevos y no con cash. Recordemos que ahí hace falta aprobar esos bonos y para colocarlos en el mercado internacional para que tengan valor. Bueno, pero eso requiere, por ejemplo, la aprobación de la Comisión de Valores de Estados Unidos. O sea, de por sí tenés ahí como aproximadamente entre 8 y 12 semanas. Pero tienes un dato, ¿sabes por qué? Porque nosotros que somos inversores y hay mucha expectativa puesta en todo lo que es bonos, acciones y demás, de un arreglo con los fondos buitre. Entonces, si el arreglo ya va a tardar un año, lo único que va a generar ahí mucho ruido es la expectativa, obviamente, de arreglos que hoy nadie se sentó a arreglar y que podría uno empezar las negociaciones. Mirá, pero hay que decir... No, una cosa te quería agregar. Vos tenés 2 extremos. Tenés el gobierno que no negocia, porque ofrecer el canje después de una sentencia firme es no negociar, y en otro extremo tenés Macri, que dijo hay que ir y pagar lo que Griesa ordenó. Bueno, si vos querés entablar una negociación con una quita significativa defendiendo los intereses del país, va a llevar tiempo. En el mientras tanto podés hacer un montón de cosas. Si vos das la señal que tenés voluntad de negociación, como no vino dando el gobierno, vas a generar expectativa y eso va a ir colaborando. Digo, es un proceso de negociación. No tenés que llegar al acuerdo el primer día, pero sí demostrar, digamos, con firmeza que tenés voluntad negociadora. Agregar rápidamente a lo que dice Gastón, una cosa muy importante es que en el mientras tanto, mientras uno negocia y eventualmente se puede firmar algunos acuerdos, es emitir deuda mientras tanto. Es decir, lo que estamos diciendo es, si el closing o el cierre de este acuerdo con los holdouts, con los fondos buitres, puede llevar varios meses, antes se necesitan dólares, lo que estamos diciendo, entonces buscar la posibilidad de tener una especie de stay, que se discutió bastante en los últimos 2 años, para poder emitir deuda mientras tanto. Eso técnicamente no es fácil y es riesgoso, porque si después no tenés un acuerdo, te pueden embargar esos pagos, entonces como que emitís y al poco tiempo estás en default con la tercera deuda nueva. No, está bien, pero en principio, mi punto es, el acuerdo hasta el cierre va a llevar bastante tiempo. Antes se podría emitir y por ejemplo, hacer una emisión de $5.000 millones en los mercados de capitales internacionales con un stake, con el apoyo del mediador y de Griesa y por supuesto de los acreedores, y si hubiera un marco de negociación de buena fe, como digo, obtener unos 4.000, 3.000, 4.000 o $5.000 millones mientras tanto.
como bien. puente, sería una No, especie no. de emisión puente. Está bueno Y que, además- digamos, hay chance No, no. de, si no se llega a un arreglo, poder realmente conseguir el tema de los dólares. Pero, espérame, Juan, que quiero que entremos ahora al tema del PRODE. ¿Qué es esto? No, digamos, no lo vamos a tomar en serio, no como un juego, no es azar, pero ir proyectando qué es lo que va a pasar en lo inmediato en la Argentina, porque tenés que estar preparado, porque atrás de los cambios lo que puede pasar es que, digamos, si te conviene invertir hoy o no y poner un determinado negocio, si te conviene sacar un préstamo en el banco, ¿dónde poner tus ahorros? ¿Lo pongo en pesos, lo pongo en dólares? ¿Sigo con el plazo fijo que hoy me está rindiendo mucho más que el dólar? ¿O ya tengo que estar mirando y me paso al dólar porque después van a aumentar el tipo de cambio? Entonces el PRODE, ya por lo menos Eugenio me dijiste que el arreglo con el tema de los fondos buitre 2016 me dijiste no. Sí, puede ser, 2016 puede Pero ser. En el entorno de un año, digo, pueden ser 3 meses antes, entre 9 meses y 15 meses. No antes de septiembre del 2016. Está bien. 9 meses. Después Bueno, del 10 de difícil. diciembre de 2015, 9 meses. Acá mira, te la No voy a antes. tachar. Te la tacho, Eugenio. Porque me dijiste, no, Eso es- va a ser difícil que en el año 2016 No. se arregle. No, dije entre 9 meses, después del 10 de diciembre de 2015, 9 meses. Fausto, ¿arreglo sí o no? Yo creo que sí, que en 2016 no quedan muchas opciones. Después los plazos los conoce mejor Eugenio, pero creo que 2016 se va a por lo menos a sentarse a negociar y ya con eso creo que es un punto a favor, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, acá, bueno, los dos, que por lo menos va a haber un acercamiento, no hay duda de eso. Sí. Por lo menos se van a acercar las partes. Ahora bien, el tema del dólar oficial. Ya algo hablamos. Lo ponemos acá, que lo van a llevar a 13 pesos. ¿Esto es mucho, esto es poco? ¿O depende mucho de la negociación con los fondos buitres? Valor, ¿13 pesos mucho o poco, Fausto? Para el año que viene el dólar oficial Sí. es poco. Poco. ¿Gastón? De cierre, diciembre del 2016 es poco. Yo creo que depende obviamente de la dinámica inflacionaria, pero yo creo que debería estar más cerca de 14 o incluso un poco Es decir, más. están previendo una devaluación superior al 40%. A ver, hay un momento que tenés que sincerar. El atraso cambiario No, te está bien, impide... pero estamos hablando- no me enojo, soy vehemente porque digo... Recordemos que la última experiencia de enero 2014 con una devaluación de esas características no fue de lo mejor. Mirá, no fue de lo mejor porque simultáneamente aceleraste el gasto y aceleraste el financiamiento con emisión de ese gasto. Entonces, desde ese lado vos hiciste una devaluación descompensada. La situación actual es totalmente comparable, si bien el contexto es distinto, a la del 2011, que es llegar con lo justo a las elecciones. Octubre del 2011, las elecciones, a la semana siguiente pusiste el cepo. Vos acá estás llegando con lo justo. En el segundo ciclo de Cristina el crecimiento acumulado fue 0. Es decir, atraso cambiario a corto plazo genera beneficio, a mediano plazo hace que la economía Entonces, no crezca. si realmente están hablando de un dólar que va a superar los 13 pesos, que 13 pesos es como el piso, ¿yo qué hago hoy invirtiendo en plazo fijo? Ese plazo fijo es para el corto plazo. Sí, claro. Entonces el Sí. plazo fijo es para de acá a octubre y a partir de octubre tengo que volver a dolarizar nuevamente la cartera. Esto es lo que yo te decía al principio, creo que estoy seguro. Yo creo que la devaluación del año pasado, comparada con lo que vas a tener te va a tocar en el futuro, es de juguete. Fue de juguete esa. Lo que te viene ahora es un ajuste, no solamente, porque no solamente devaluar y nada más, tenés que devaluar, arreglar con los holdouts, tenés que ordenar las tarifas, una parte por lo menos, tenés que ordenar la cuestión fiscal. Juan, ganadores y perdedores de una devaluación. Bueno, vos sabés que me quedé pensando en el punto anterior, algo que me llama la atención es, vos decís, dolaricemos la cartera, pero si vos vas al dólar blue, ya vale 13 pesos. Y si vas a un Bodén 15, ya vale 12 pesos. A mi punto de vista, seguir invirtiendo en pesos sigue siendo viable. ¿Por qué? Porque ¿Y si un vos- bono dólar link que ahí ajusta por tipo de cambio? habría que ver el bono y habría que ver el vencimiento. Yo creo que un bono dólar link con un vencimiento 2018 podría llegar a ser interesante, pero creo que en el corto plazo, si estamos hablando que el dólar va a llegar a 13 pesos y vos hoy lo vas a comprar a 13 pesos, yo me ¿Y quedaría... vos como economista crees que va a estar en 13 pesos o se va a poder, digamos, atrasar todavía un poquito hasta que lleguen los dólares? Yo creo que estamos mirando todo el contexto asumiendo que no va a haber cambios en la coyuntura mundial y que los dólares no van a entrar. ¿Por qué? Porque ahora estamos raspando la lata buscando la plata, pero si en algún momento llega a cambiar algo de la coyuntura internacional o los inversores nos empiezan a ver con buenos ojos o cambia la situación con los fondos buitres, los dólares van a entrar de todos lados. Listo, bien, Juan. El tema de inflación, si habla de una devaluación superior al 40% y se repite el escenario de enero, yo tengo que esperar una inflación del 50% para el año No, 2016. Claramente, tanto. eso sería un fracaso de la No sería política un fracaso. No, económica. a ver, ¿puede pasar? A ver,
Pasó en 2014, a los 9 meses se te evaporó toda la ganancia de competitividad. O sea, el shock de competitividad te duró 9 meses. Simultáneamente, básicamente, tenés que hacer una administración de ese ciclo devaluatorio que lo que incluye es moderar el frente fiscal, moderar el frente monetario y acordar negociaciones salariales con un horizonte al menos bianual que permita administrar, obviamente. Está bien, pero entonces la inflación va a ser superior a la que termine este año. Sí, porque es imposible que una devaluación no se traslade a precios. Dependiendo de cuán exitoso sea, va a estar o más cerca de 25-30 o por encima de 30. Yo creo que si devaluás 40% y tenés una inflación del 30%, vas a ir progresivamente. Entonces, ¿qué es lo que se habla gradual? Porque, a ver, todos los candidatos están hablando, vamos a hacer todo gradual, todo tranquilo, no va a haber ningún problema, y van a llevar el tipo de cambio una devaluación del 40%. ¿Eso es gradual? Sí. Es lo que yo te quería decir antes. Los ajustes que hay que hacer son tan grandes que eso es gradual. ¿Eso es gradual? Yo creo que eso es gradual. Pero Fausto, digamos, vamos a dejar al economista o al profesional. Hablemos de la gente. La gente le estamos diciendo que va a haber una corrección del 40% y me gustaría que Macri, Scioli o quien sea diga, el dólar lo tengo que poner en 13 porque es la única receta viable para que la economía funcione. Lo que pasa es que muchas veces el arreglo con los fondos buitre y un montón de cosas tienen que ver con el enemigo externo para seguir generando política. Exactamente. Yo creo que estoy muy de acuerdo con eso. No se tiene la conciencia, por eso decía, ¿este es el mejor escenario? No, porque el problema es que estás en un contexto calmo y el próximo ministro de Economía, cuando mira hacia adelante, se encuentra con que el dólar está recontra atrasado. Hoy estamos hablando del mismo tipo de cambio que teníamos en la convertibilidad. Claro, eso es lo que decíamos. Y fíjate, la transición es muy complicada. Claro, cuando quiso Repetenikov subirlo un 40%, hoy estamos que es la devaluación de manual también, ¿no? Bueno, la que te dicen, ¿pero dónde se fue el tipo de cambio? El famoso 1 a 1, 1.40 más ser. Bueno, ¿y qué pasó con el tipo de cambio? ¿Dónde se fue? A 4. Bueno, pero ahí liberaron el tipo de cambio, eso es otra cosa. Entonces, una cosa es devaluar, otra cosa es liberar el tipo de cambio. Sí, pero si le salís del cepo está diciendo voy al... Claro, pero después está lo que, por eso yo decía esto antes, por eso no tenemos que dejar que siga pasando el tiempo, porque él hablaba que con un plazo de un año de arreglo vos podías agarrar 5.000 millones. No te alcanza para pagar la deuda de importaciones ni siquiera. Sí. Tenés todas las importaciones y toda la economía real parada. ¿Cómo haces para inyectar esa plata y esa economía en este momento para que la economía real no se siga estancando? Bueno, perdón porque ya nos quedamos sin tiempo con el tema del pueblo, nos emocionamos. La pregunta la podemos dejar para la próxima. La dejamos para la próxima. No, les agradezco mucho, pero antes, esperen que tengo una pregunta más para ustedes. Pero vamos a seguir un consejo a la gente de San Cristóbal Seguro de Retiro. Desde 400 pesos por mes podés invertir para darle una mejor calidad de vida a tu familia y a tus hijos. Mira este consejo de San Cristóbal Seguro de Retiro. San Cristóbal Seguro de Retiro. Desde 400 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal Seguro de Retiro. La decisión que crea tu futuro. Bueno, muy bien, ya sabés, tufuturohoy.com.ar y desde 400 pesos por mes podés hacer algo para complementar tu jubilación o darle un mejor futuro a tu familia y tus hijos. tufuturohoy.com. Bueno, quedaron muchos temas pendientes que yo quiero ahora que se la jueguen y se la terminen jugando. ¿Dónde vamos a invertir el dinero? Ya Juan me dijo algo del tema de los bonos, pero quiero saber si me conviene endeudarme hoy y cuál es el peor escenario que se pueda llegar a presentar. Pero antes de eso vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en ¿Qué hacemos con los pesos? ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Adrián Mercado presenta Expo Construir 2015, el principal encuentro de negocios de la construcción. El 2 y 3 de julio en el Hilton Hotel Puerto Madero. Invita División Desarrollos e Inversiones de Adrián Mercado. Convertimos ideas en negocios sustentables. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Las Moras Pilar. Barrio privado mixto. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con exclusivos amenities. El lugar donde querés vivir.
lasmoraspilar.com.ar. Tu mundo en una caja. La Casa de las Cajas. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, muy bien, nos toca hablar de inversiones. Quiero preguntarte, Fausto, ¿dónde invertís hoy 100.000 pesos pensando el escenario que viene? Mira, si hablamos más o menos de corto plazo, te diría en bonos en dólares, legislación argentina y que se paguen acá y asegurarse que no los pueda tocar. Por ejemplo, ¿qué bono? Y el Boden, bueno, el Boden 15, el Boden 17, el Bonar 2017. O sea, yo creo que me gusta. Y si pensás a más largo plazo, 5 años, 6 años, te diría en acciones energéticas. Energéticas, ese es el sector. Muy bien. Eugenio. Voy a esperar a escucharlos y después te contesto. ¿No te gusta, no? No, si me tenés que decir, si hay arreglo con los fondos buitres, ya voy comprando bonos. Bueno, depende de hoy conviene comprar un bono, ¿ley Argentina o ley Nueva York? Ley Argentina. Ley Argentina. Bueno, perfecto. Bueno, les agradezco mucho, la verdad fue muy interesante, si quieren, el debate. Y la verdad me tiraron el dato más importante, es que se viene una devaluación superior al 40%, que es un dato para seguir muy de cerca. Te digo que es lo que viene ahora, es un tema súper interesante. Si vos soñás o querés comprar o acceder a la casa propia, habrás visto los fideicomisos al costo, los que te venden desde el pozo, pero tenés mucho cuidado, tenés que conocer todos los secretos que hay atrás de esta inversión, los contratos, porque no todos los fideicomisos son confiables. Así que mira este informe y enseguida lo discutimos aquí en ¿Qué hacemos con los pesos? Ante la falta de crédito hipotecario, muchas familias buscaron alcanzar el sueño de la casa propia a través de departamentos que se venden desde el pozo. La gran ventaja de esta modalidad es que permite acceder a una unidad a estrenar a un precio mucho más económico y la posibilidad de pagar en cómodas cuotas. Pero mucho cuidado, antes de invertir hay detalles que analizar. ¿Cuáles son las cláusulas y la letra chica que debemos mirar en los contratos? ¿Será un buen momento de comprar una propiedad o los precios seguirán cayendo en dólares? ¿Cuáles son las cláusulas y la letra chica que debemos mirar en los contratos? ¿En qué hacemos con los pesos? Te ayudamos a invertir tranquilo. Interesante y te vamos a ayudar a que puedas alcanzar el sueño de la casa propia y que conozcas esos secretos para que no pases un mal momento a la hora de invertir. Y tenemos un invitado especial, el señor Francisco Pertierra Canepa, presidente de la Asociación de Fideicomisos, que aparte ya escribió un libro muy grande, así que debe saber y mucho. Así que le vamos a preguntar ahora ¿qué tengo que saber? ¿Cuáles son las trampas del pozo? Aquellas personas que está de moda, compran un departamento porque les pareció linda la zona, vos ponen la plata y después ¿qué puede pasar? Podemos tener un dolor de cabeza. Buenas noches, Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Buenas Francisco? noches al panel, lo de canapé estuvo muy bueno. Bien, dejando de lado eso y volviendo al tema que planteás, claramente podemos tener un dolor de cabeza y mucha gente tuvo dolores de cabeza y mucha gente está teniendo dolores de cabeza. Pero una cosa no quita la otra y todo dependerá de, cuando te referís al pozo y a construcción bajo una estructura de fideicomiso, a qué te estás refiriendo. Porque si no estás utilizando un término genérico que se define según un artículo de la ley y hay que ver el contenido que tenga eso. Está bien, pero ¿cuál es el error que comete la gente? Porque, a ver, la gente va con ilusión, con sueño, no conoce de construcción, va y dice firmo los papeles. ¿Qué es lo que tiene que mirar? Pero está bien, pero pará. La gente tiene que mirar, primer punto. Porque acá tenés dos jugadores. Tenés el inversor y tenés quien arma el negocio. Claro, la contraparte. Para que sea atractivo para el inversor. Ahora, el inversor tiene una responsabilidad grande. Si yo invierto en algo sin analizarlo y sin asesorarme, ya tengo un problema yo. No, claro, pero... Ahora, del otro lado está qué ofreces y qué organizás. Y si vos crees que porque organizás un negocio inmobiliario, llamado desde el pozo o no, y lo estructurás bajo un fideicomiso, el fideicomiso vende, bueno, eso es lo que te mostró como herramienta de marketing, si querés, el atractivo del fideicomiso. Tiene tantas ventajas que la gente empezó a creer que está a salvo de todo. Ahora, el tema es, ¿qué es un fideicomiso? Es un contrato. Es una negociación entre partes y un acuerdo entre partes, donde se crea un patrimonio nuevo, que es independiente de los jugadores, y donde inversores diferentes se juntan para hacer un proyecto asociativo porque creen en un buen proyecto. Entonces ya de ahí tenés una palabra que es determinante, que es proyecto de inversión. Eso tiene que estar hecho profesionalmente.
¿Eso alcanza para todo? No, por supuesto que no, porque es un negocio de la economía real. Entonces los negocios de la economía real, claramente, como seguramente compartirán muchos de los panelistas, tiene que ver con riesgos del negocio. Entonces analicemos, antes de hablar del pozo y de fideicomiso y de si salió mal o bien, analicemos primero el negocio pero vos sabés, y después yo entiendo el eso, pero vos sabés contrato que la del gente fideicomiso. a veces, es más, la gente invierte y muchas veces no hace grandes averiguaciones. Por eso ¿Seguro? la idea es, Bueno, pero estamos ante un tema. Bueno, pero por eso, ¿qué es lo que? Porque vos decís un contrato. La gente se confunde y dice fideicomiso como si estuviera blindado y lo aclaraste muy bien que es un contrato entre partes. Entonces lo que uno tiene que averiguar es quién es la contraparte. Bueno, entonces ahí va. ¿A dónde vas? Porque en realidad ¿quiénes son los voceros de esto? El mercado comercial. ¿El mercado comercial inmobiliario quiénes son? Muchas veces las inmobiliarias, los comercializadores o los desarrolladores contratando una... En un fideicomiso, estos son jugadores que son mandatarios y son a posteriori del negocio. El negocio lo determina quién. Quien arma y organiza el negocio profesionalmente y quien va a ser la figura clave de un fideicomiso, que es el fiduciario. El fiduciario es el dueño y el propietario de ese patrimonio. No es un encargado, no es un administrador de consorcio o un administrador de campo o de un club de campo. Está bien. ¿Ok? Entonces, digo, en respuesta a lo que me estás planteando, ¿cuál es lo primero que tenés que ver? ¿Quién es el fiduciario? Entonces, quien hace el negocio y quien va a invertir, hay dos situaciones. Quien arma el negocio tiene que buscar un fiduciario, seleccionar. Y quien va a invertir tiene que ver ese negocio, quién es el fiduciario. Un tema me parece que es clave. La otra persona puede ser muy confiable y ya realizó 50 edificios. Los pude ver, tocar, y dije, son hermosos, quiero uno igual. Ahora bien, lo que nosotros queremos explicar a la gente es el contrato, porque vos podés ser muy confiable, pero yo qué cláusula tengo que firmar o qué cláusula tengo que evitar, porque cada contrato es único. Por ejemplo, y yo tengo, corregime si no es así, terminará la obra en 24 meses. No tiene que decir exactamente cuándo tiene que terminar la obra. ¿Me tienen que pagar una multa si no me cumplen? No, a ver, si vamos a tratar de analizar un contrato y decir un contrato, todos los ítems que debe tener, es una ciencia y tiene que ver con el profesionalismo de quien lo hace. Hay abogados que hacen contratos de 4 hojas y hay abogados que hacen de 40 o de 100. Bueno, está claro que el de 4 hojas, salvo que seas un Gardel del poder de síntesis, no es un buen contrato. ¿Está claro? El contrato tiene que estar detallado, porque tiene que tener todo ese plan de negocio, tiene que estar contenido en el contrato. Entonces, ¿qué tenés que ver? Primer punto, ¿quiénes son las partes? Y en un negocio, en una estructura de fideicomiso, tenés dos partes nada más. Quien transmite bienes, plata, terreno, logística, honorarios profesionales y demás, y quien los recibe, se hace dueño de eso, comprometido porque es dueño del ajeno. Es dueño temporal. Yo, en mi negocio, puntualmente, nosotros somos agentes de liquidación y compensación, nos recurrimos a la Comisión Nacional de Valores, hay un registro donde estamos todos. Hay un registro donde la gente puede decir, estos son los fiduciarios, estos son los fiduciantes, hay una cámara donde yo puedo acudir, porque de esa manera vamos yo tengo... por partes. Primero tenés, en los fideicomisos, vos tenés fideicomisos que se inscriben necesariamente porque van a hacer oferta pública y fideicomisos que los denominamos ordinarios que no se inscriben. Entonces ya tenés todos los que tengan oferta pública, vas a tener un organismo como la CNB donde vas a determinar y estudiarlos y van a estar todos regulados y van a tener exigencias determinadas. En los otros, el que tenés que controlar eso sos vos. Digamos, es un costo diferencial. Francisco, ¿Se entiende? Aguántame un cachito para que quede el concepto claro. Ahora, otra cosa es el fiduciario. Los fiduciarios tienen un registro, tienen dos registros en realidad, en la CNB. El registro de fiduciario financiero, que es para todas las entidades financieras, y las sociedades que se adecúen y sean aprobadas en esa condición, de objeto específico, con lo cual es muy diferente a una entidad financiera. Una entidad financiera tiene un portafolio de actividades. Pero Francisco, perdona porque nos estamos quedando con poco tiempo. Y esto es importante para la gente entienda. Que a veces uno firma, dice tantos valores, digamos, ¿cuál es el riesgo para el inversor directo? Por ejemplo, yo construí desde el pozo, no había nada. Y de repente, que esto puede pasar, 2 obreros, digamos, fallecen 2 obreros. Yo sé que están los seguros y demás. Eso implica, estamos hablando de un caso extremo, que yo la cuota que me dijeron que eran 3.445 pesos, de repente pase a 40.000 pesos. Podría hacerlo o no, porque el negocio tiene que estar diseñado y tiene que tener todos los componentes que en su proyección financiera te permitan con la plata que te entra ir pagando las situaciones y todas las medidas preventivas que tomes. Entre otras vos mencionaste los seguros. Ahora, en cualquier obra, con fideicomiso no, puede pasar un accidente. Otro tema es cuando hay negligencia. Pero lo y entonces la negligencia
O la acción ilegítima, esa la demandarás y tendrás una acción judicial. Ahí lo que tendríamos que ver también es analizar previamente desde el lugar del inversor si los negocios están diseñados, si el contrato está diseñado contemplando lo que se llama costo abierto o costo cerrado. Claramente, porque eso engancharía con lo que plantea Mariano cuando dice, bueno, pero ¿me puedo llevar sorpresas? Sí, mayores costos puedes tener, pero puedes tener mayores costos que sean criteriosos, que tengan que ver con, me apareció el cepo cambiario. Digo, cuando apareció en fines del 2011, el cepo hizo un desastre, porque todas estructuras que venían de una manera pasaron a estancarse y después apareció la reconversión a pesos. Pero entonces vos lo primero que tenés que ver es, ¿quién es el fiduciario? Segundo, los términos del contrato. Tercero, y casi anticipado a eso, ¿cuál es el modelo de negocio y qué te están prometiendo? Vos decís 24 meses, pero ¿qué negocio es? No, te entiendo, Francisco, muy interesante. Quiero recomendar nuevamente tu libro, Fideicomisos y Negocios. Si querés saber qué tenés que mirar antes de invertir, recomendamos este libro de Francisco Pertierra Canepa, que dije bien. Déjame, no, ahora lo dijiste perfecto, pero déjame redondear con esto para la gente. La gente puede recurrir a la asociación que nosotros tenemos, la Asociación Argentina de Fideicomisos. Casualmente tiene una cantidad en todo el país y en Latinoamérica de delegaciones, socios y representaciones que le permiten al inversor común llamar por teléfono y preguntar. Entonces hay asesoramiento. Entonces se puede recurrir al asesoramiento, pero por supuesto, primero usted tiene que conocer cuál es su perfil, cuál es el negocio que le acomoda. Gracias. Y listo. Gracias, ¿Okay? Francisco, te agradecemos Gracias mucho. Bueno, y ahora vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a volver y te vamos a decir la clave de la semana que viene para que vos puedas cuidar mejor tus ahorros. Te vamos a ayudar, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. ¿Sabías que hay un nuevo lugar para tus ahorros? Invertí en acciones en invertirenbienes.com. Llámanos al 0810-345-4683. Adrián Mercado presenta Expo Construir 2015, el principal encuentro de negocios de la construcción. El 2 y 3 de julio en el Hilton Hotel Puerto Madero. Invita División Desarrollos e Inversiones de Adrián Mercado. Convertimos ideas en negocios sustentables. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu 0 kilómetro en cuotas. Simple. San Cristóbal Seguro de Retiro. Desde 400 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal Seguro de Retiro. La decisión que crea tu futuro. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Muy bien, vamos con el último dato de la semana. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta la gente para invertir esta semana? Juan, contame. Grecia, directamente. ¿Arregla o no arregla? Yo creo que arreglan, pero el problema pasa por el sistema previsional griego. Bien, buen dato para seguir. Santiago. Cautela, los mercados están bastante volátiles y lo dijimos la semana pasada, hay correcciones sobre todo en los bonos en dólares. ¿Leo? Esperar a ver qué pasa con las listas y analizar los bonos en dólares. Bonos en dólares. Gastón Rossi. Dos cosas, Mendoza y cierre de listas. ¿Mendoza que para tomar vino? No. Eso principalmente, pero las elecciones en Mendoza están muy está bien, apretadas. esos datos ya pasó Santa Fe, hay que ver qué pasa con Mendoza. Bueno, nos quedamos sin tiempo y recordá siempre, ingresá mundodinero.com.ar y descargá la revista gratuita Cultura Invest con las mejores inversiones. Chao, nos vemos la semana próxima, viernes 22 horas aquí por Canal 26.